la clase de hoy vamos a ver los géneros discursivos y nos vamos a centrar en la figura de Mikhail Bakhtin, que es un crítico ruso. Nosotros hemos visto varias formas de clasificar los textos. Por ejemplo, habíamos visto de clasificarlos en literarios de no literarios. Dentro de los literarios habíamos visto de clasificarlos en narrativo, lírico, dramático. Pero hay una nueva forma, o no es que sea nueva, hay otra forma de poder explicar cómo clasificamos textos. Según el crítico ruso Mikhail Bakhtin, el ser humano realiza distintas actividades en la sociedad a partir de la cual entabla relaciones con otras personas. Con el fin de establecer esas relaciones, el ser humano se comunica. Por ejemplo, entabla una conversación, escribe un chat, cuenta un cuento, divulga una noticia científica, etc. A eso es a lo que Mikhail Bakhtin le llamó géneros discursivos. Miren, primero vamos a leer la definición y después vamos a ir viendo una por una las características. ¿Qué es un género discursivo? Es una serie estable de enunciados del lenguaje que son agrupados porque tienen ciertas similitudes en su contenido temático, en su estilo y en su estructura y composición. Eso es lo que dijo Mikhail Bakhtin. Ahora, vamos a tratar de desentrañar un poquito qué quiso decir. Primero, serie estable de enunciados del lenguaje. Enunciado es todo lo que se dice. Serie estable. Estable quiere decir que se repite. Entonces, quiere decir que estamos pudiendo agrupar textos porque algo en común los está haciendo repetir o alguna estructura o algún tópico, ¿sí? ¿Y cuál es esa forma justamente? El contenido temático, que también lo podemos denominar tópico o tema, el estilo y la estructura o composición. Vamos a ver primero, ¿yo cómo puedo agrupar textos según el tema? Por ejemplo, supongamos, hablamos de la vacuna para curar el SIDA. Bueno, yo puedo escribir un artículo de divulgación científica que lo pueda leer cualquier persona, que puede salir en un diario o en una revista. O puedo escribir una obra de teatro que habla de una persona que sufre esa enfermedad y está deseando que salga una vacuna para curarse, ¿sí? El estilo, ¿qué recursos lingüísticos utiliza? Por ejemplo, si yo veo un texto que tiene todos diálogos, me voy a dar cuenta o que es una obra de teatro, o que es una entrevista, o que es una historieta. ¿Por qué? Porque los guiones de diálogos, el estilo, me hace dar cuenta de qué tipo de texto es. Y la estructura o composición. Nosotros el otro día vimos las clases de tramas o secuencias textuales. Una de ellas era la argumentativa. ¿Cómo estaba dividido un texto argumentativo? Habíamos dicho que se dividía en una parte, la parte inicial, que es la tesis, donde yo voy a demostrar lo que quiero demostrar. Una parte central, que son los argumentos que yo utilizo para demostrar la tesis. Y una conclusión, que es, después de haber explicado todos los argumentos, concluyo con que la tesis era correcta. ¿Cómo me doy cuenta de un cuento? Porque tiene una situación inicial donde se presenta un marco, tiempo, espacio, personajes, un conflicto o nudo donde hay algo que resolver, y una situación final o conclusión o desenlace donde se resuelve ese conflicto, ¿sí? Entonces, tópico o tema, estilo y estructura o composición son las formas para poder reconocer esos géneros de los que habla Bakhtin. Pero también tenemos otras características. Vamos a hacer más prolijito esto. Y vamos a ver. Yo se las voy a colocar en la derecha de la imagen. Y ahora las vamos a ir analizando uno por uno. Puedo
Puedo subirlo un poquito más si quiero. Ahí. Y ahí. A ver, los géneros discursivos tienen distintas características. Por ejemplo, son dinámicos. ¿Qué significa? Que cada hablante debe adaptarse a las características del género. Vamos a ver. Yo me voy a sentar a leer un cuento. Me preparo un cafecito, me siento en un sillón, me relajo, me pongo cómoda y me dispongo a leer el cuento. Estoy preparada para saber que lo que voy a leer es un cuento. Ahora, si lo que tengo que leer es algo, por ejemplo, histórico, donde tengo que memorizar fechas, datos, batallas, ya no es la misma predisposición que tengo de sentarme y relajarme a leer un cuento. Estoy teniendo que ponerme a pensar en todo eso que voy a leer para poder recordarlo. Eso significa dinámicos. Me adapto como lectora. Situados. Tienen un punto de vista situado en un ámbito cultural. Volvemos a lo del principio. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de la vacuna del SIDA, puedo utilizar un artículo de divulgación científica que sale en un diario o en una revista y lo puede leer cualquier persona, desde alguien que no tiene ningún conocimiento en medicina hasta un catedrático, ¿sí? Están situados en un tiempo y en una cultura y en un ámbito correspondiente. Construyen y reproducen estructuras sociales. ¿Por qué? Porque cada grupo de textos hace uso de un determinado nivel de lengua. Volvemos al mismo ejemplo. Si yo voy a publicar algo de la vacuna para combatir el SIDA en un artículo de divulgación científica, las palabras que voy a usar van a ser adecuadas a que las pueda entender cualquier persona. Están organizados en forma y contenido. Cada género tiene su particularidad. Si yo veo, por ejemplo, de lejos un papel que tiene párrafos uno tras otro, ¿qué digo? Bueno, puede ser una obra de teatro, puede ser un cuento, puede ser un fragmento de una novela, también puede ser un fragmento de una noticia. Hasta que yo no me acerco y veo exactamente el contenido, el formato me puede llevar a ver distintos tipos de textos. Y delimitan comunidades discursivas. Eso quiere decir que para compartir estos conocimientos se hace a través de norma. Cada tipo de texto tiene su norma propia que puede compartir con otros, pero que lo hacen propio. Vuelvo a decir, por ejemplo, como hablábamos recién acá, el estilo. Yo tengo una serie de diálogos. Bueno, puede ser una obra de teatro o puede ser una entrevista. ¿Sí? Muy bien. Bakhtin habla de una clasificación general de estos géneros discursivos. Por ejemplo, los textos que utilizamos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana y que generalmente son orales, esos son los géneros simples o primarios. Son cotidianos, espontáneos, no tienen prácticamente estructura ni ninguna formalidad. En cambio, los géneros complejos o secundarios, que generalmente son escritos, tienen todas las características propias de cada uno de esos géneros. Vamos a los primarios o simples, que dijimos que generalmente son orales. Un sermón, cuando mi mamá me da un sermón porque me mandó una macana, por ejemplo. Un saludo, una onomatopeya, una interjección, un chat o un mensajito de texto, audio. Una arenga política. Atención, esto no hay que confundirlo con un discurso político, porque el discurso político sí tiene otro tipo de preparación. Arenga política es, por ejemplo, cuando yo estoy en un lugar viendo a un candidato que está proponiendo su plataforma y la gente que va a escucharlo lo acompaña con cantitos, con frases que se van repitiendo y que van siendo propias de cada candidato. Eso es una arenga política. Una conversación informal, ¿sí? Simples o primarios, cotidianos, generalmente orales,
muy inmediato, aquí y ahora. En cambio, los géneros complejos pueden ser, por ejemplo, los administrativos. Un certificado, una instancia, tienen un formato previo. Yo no puedo hacer un certificado, sí, mamá, tomá, acá está tu constancia de alumno regular. No, tiene que tener una forma, un cuidado. Los periodísticos, una noticia, un reportaje. Los judiciales, una demanda, una sentencia. Los comerciales, una factura, un catálogo. Los de opinión, una columna, un editorial. Los jurídicos, una ley, una norma, un reglamento. Los académicos, un apunte, un examen, manual, una tesis, un ensayo. Los científicos o de investigación, como los artículos de divulgación científica, de los que hablamos desde que empezó esta clase, y las reseñas, y los literarios, que eso ya ustedes lo conocen muy bien, que son los narrativos, los líricos y los dramáticos. ¿Sí? Aquí está. Ahora, lo último que me quedaría por decir es, como expliqué el otro día en la clase de tramas, en la vida diaria los textos no se dan así sueltitos porque sí. Se pueden dar uno dentro de otro. Por ejemplo, un género simple puede estar adentro de un género complejo. ¿De qué manera? Por ejemplo, en una novela, acá. La protagonista me está contando una receta de cocina. La receta de cocina puede estar acá, tranquilamente, dentro de los géneros simples, porque no requiere ninguna profundidad previa, como si los géneros secundarios. ¿Ven? Dentro de un género complejo o secundario, tengo un género simple o primario. Siempre estos van a estar dentro de estos, y no al revés, porque justamente estos son los complejos. ¿Sí? Bueno, entonces, con esta clase demostramos que hay otra manera de poder clasificar los textos, y son los géneros discursivos.